Muy buenas noches, mis amados, ¿cómo están? El Señor les bendice con toda bendición. Bienvenidos. Qué lindo que podamos estar nuevamente un nuevo tiempo ahí comunicados, conectados, ya listos para compartir un buen tiempo de entrenamiento, de palabra, de soltar principios y de poder bendecir a alguien más en esta noche. Primer aula, primer clase del año. Una bendición poder llegar hasta este día y poder comenzar. Bienvenidos, bienvenidos. Muy buen y bendecido 2023 para cada uno. Es nuestro anhelo, nuestro deseo que en estos días los cielos estén permaneciendo abiertos sobre cada uno y que bendición del cielo caiga sobre la vida de cada uno de ustedes, sobre cada uno de los que nos escucha, participa y cada día nos sigue en este tiempo de bendición. Así que bienvenidos, mis amados, de verdad. Gracias por estar ahí conectados. Les saludo, profeta Laura del Ego. Qué bueno, bueno Laura, gracias por estar ahí conectada. Toda la bendición para vos. Que tengas un año más que bendecido. Realmente una bendición que nos puedan seguir. Ahí estamos en la página, Pastora Roxana Gaspar. Gloria a Dios, nos dice, bienvenido, bendecido. Bendecida Salta, bienvenida, gracias por estar ahí. Elisa Varga también, desde Salta, apóstol, listo. Qué bueno, pónganlos ahí en los comentarios a ver desde dónde nos está viendo cada uno y poder saludarlos. Omar Molina, te bendigo con toda bendición. Qué bueno que puedas estar ahí bendecido y gracias por sumarse a este tiempo de entrenamiento. Yo creo que Dios va a hacer algo grande y fuerte en este año. Nosotros declaramos año de los hijos, año de favor, año de soltura, año de poder avanzar, de conquistar, de crecer, de disfrutar y de ver en nuestras manos todas aquellas cosas que Dios se ha determinado para nosotros. Así que estamos expectantes, estamos con ganas de ver lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno. Gracias por este espacio que nos permite para poder compartir con usted y disfrutar de las cosas lindas del Señor y poder soltar una palabra y bendecir. Yo siempre les digo, hoy estamos en el marco de un aula más del Centro de Formación Bíblica. Quiero contarle que para el mes de febrero se van a abrir 2 aulas más en línea. Ya hay gente que nos está pidiendo que sea conectado y bueno, no lo hicimos en enero por una cuestión de que ya tenemos programa para todo el mes, gracias al Señor. Y en febrero vamos a estar abriendo 2 aulas nuevas en forma virtual, 2 aulas en línea para poder edificar y soltar palabras. Así que haga correr la voz. Si alguien quiere sumarse, conéctelo con el número de la oficina. Ahí está fijado en los comentarios, en las notas, ahí está fijado el número de nuestra oficina donde usted se puede conectar y podemos compartir bueno, y darle toda la información a aquella persona que quiera sumarse al centro de formación bíblica. Mucha demanda, hay gente que nos está escribiendo, hay mucha demanda, gracias al Señor, y estamos contentos con eso. Así que a alistarse, mis amados, tomen papel y lápiz. Yo siempre le digo a los hermanos, tomen papel y lápiz. Vamos a tomar nota de algunas cosas. La materia del día de hoy se llama Iglesia Apostólica. A veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué se llama Iglesia Apostólica? ¿Por qué no se llama Iglesia Cristiana directamente? Y a veces uno a esas cosas le responde diciendo que la iglesia desde el primer día fue apostólica. Del principio la iglesia fue fundada y creció según el libro de los Hechos de los Apóstoles bajo el fundamento de los apóstoles. Hechos 2.41 dice, y ellos serán edificados en el fundamento de los apóstoles. La iglesia nació apostólica del primer día. Que de pronto alguien lo haya visto o no lo vea o no lo sepa, bueno, eso es otra discusión. Pero la iglesia nació apostólica desde el primer día, mis amados. Y cuando uno se mete en una materia como esta, tenemos obligadamente que ver algunas cuestiones que tienen que ver con lo apostólico. Por eso yo le llamo a esta materia, yo le puse como título, como nombre a la materia, le pongo Iglesia Apostólica. Porque la iglesia siempre fue apostólica del primer día. Por algunas razones los 5 ministerios, los apóstoles, los profetas, no fueron reconocidos durante mucho tiempo, pero gracias al Señor Él está trayendo
un despertar fuerte sobre la iglesia para que hoy podamos reconocer la vigencia de los 5 ministerios. Necesitamos los apóstoles por su capacidad para fundamentar y plantar. Necesitamos los profetas por su capacidad directiva. Necesitamos los evangelistas por su capacidad de ganar almas. Necesitamos los pastores por su capacidad de pastorear. Y necesitamos los maestros por su capacidad de edificar y de construir y de levantar a la iglesia bajo revelación. Entonces, ¿cómo no hablar de los 5 ministerios? La iglesia, el libro de los Hechos, tuvo todos los ministerios funcionando. Y uno tiene que meterse ahí y ver cuál fue el diseño del Señor. Así que yo quiero compartirle algunas de estas cosas, quiero que usted pueda ayudarme por ahí y compartir algunas cosas que realmente son importantes con respecto a la iglesia apostólica. Vamos a estar hasta las 10 de la noche, mis amados, vamos a estar hasta las 22, si Dios así lo permite. Cuénteme ahí en los mensajes, en los comentarios, póngame cómo me escucha, que quiero saber si esto está saliendo bien y cómo usted me escucha. Acá aparentemente está todo bien, pero yo necesito que usted me diga ahí cómo me escucha, por favor. Y vamos a tomar nota de algunas cosas que son importantes a la hora de hablar de una materia como esta. Yo la introducción al video allí, usted podrá leerlo después en algún momento, yo puse fundamentos y características de la iglesia apostólica. La iglesia tiene características propias. La iglesia como iglesia apostólica y como cuerpo de Cristo tiene una identidad propia y uno tiene que animarse a ver esa identidad para poder movernos con toda libertad en esta materia de iglesia apostólica. Así que póngame por favor ahí en los comentarios a ver cómo me escucha. Y yo voy a arrancar diciéndote esto: la cabeza de la iglesia no es el apóstol, la cabeza de la iglesia no es el pastor, la cabeza de la iglesia no es el profeta. Gracias, Laura, te bendigo. Se escucha bien, me dice. Bueno, buenísimo, gracias, Laura, bendigo tu vida. La cabeza de la iglesia no es ni el apóstol, ni el profeta, ni el pastor, ni el ministro. Nosotros no podemos adueñarnos de la iglesia no es nuestra, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Así que si usted va a comenzar a tomar nota de algunas cosas, por favor tome nota de esto. Jesucristo es reconocido como la cabeza de la iglesia. Se declaró a sí mismo cabeza de la iglesia. Él es el que lo fundamentó, el que la estableció. Y la Biblia lo reconoce en el trabajo de los apóstoles, en todo lugar, que la cabeza de la iglesia no es el pastor, ni tampoco el apóstol, no es el profeta de turno. La cabeza de la iglesia, señores, es Jesucristo. Y ahí es donde uno tiene que darle el lugar al Señor que le tiene que dar. El término Señor indica pertenencia, significa autoridad, el término Señor significa potestad. La iglesia cristiana fue fundamentada sobre el señorío de Jesucristo. Entonces, por favor, no permitamos que uno se pueda adueñar de algo que no le pertenece. Yo como pastor de un ministerio y cabeza de un ministerio, la autoridad principal no soy yo, es el Señor. En la iglesia de Jesucristo, si bien hay un pastor que conduce y que direcciona, no es el dueño de la iglesia. La autoridad máxima es el Señor. Y uno tiene que arrancar por ese lugar. De verdad, démosle al Señor el lugar que le corresponde en materia de iglesia cristiana. Como primera nota, si usted va a tomar nota de todo esto, como primera nota ponga eso: Jesucristo fue reconocido como cabeza de la iglesia. Uno no puede obviar estas cosas. Jesucristo fue, es y seguirá siendo la cabeza de la iglesia, siempre. Uno dice, bueno, pero hay un pastor, hay una directiva, hay una autoridad por encima. Está perfecto que haya una autoridad, pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y démosle al Señor el lugar que le tenemos que dar. Eso como primera observación para comenzar. La segunda observación: los apóstoles eran embajadores de Cristo. Yo le vi compartiendo algunas cosas ahí en los comentarios para ayudarle, que usted pueda tomar nota después de todas estas cosas. Los apóstoles eran embajadores de Jesucristo. Ellos nunca se presentaban como dueños de la iglesia o autoridad de la iglesia, autoridad principal. Ellos siempre se presentaban como embajadores de Cristo, como lo que eran en la presencia del Señor y para con sus hermanos. Entonces, primer concepto en esta noche: Jesucristo es cabeza de la iglesia. Segundo concepto: los apóstoles eran embajadores ahí. Usted y yo
tenemos la responsabilidad de ser representantes de Dios en la tierra. Nuestra responsabilidad es ser representantes de Dios en la tierra. Uno dice, más allá de las diferencias que cada uno tenga, uno puede ser apóstol, otro profeta, otro pastor, otro evangelista, otro maestro, uno puede ser obrero, líder, colaborador, a lo que Dios te llame. Pero recuerde que nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra. Nosotros tenemos un trabajo de representatividad para con los cielos en medio nuestro. Así que, segunda cuestión es esa. La primera, la cabeza de la iglesia es Cristo. Segundo, los ministros son embajadores de Él. Tercero, la palabra escrita. Anótelo por favor esto, téngalo bien claro. La palabra escrita y la palabra hablada era considerada una autoridad en aquel tiempo. La palabra escrita y la palabra hablada era considerada una autoridad. Estos son principios que uno tiene que recordarlo siempre. Nosotros, mis amados, tenemos la Biblia hoy, gracias al Señor. Gracias al Señor que tenemos la Biblia, pero la palabra escrita, la palabra hablada era una autoridad en el tiempo de ellos. Por eso cada vez que se soltaba una palabra o que ellos tenían que declarar algo, cuando los apóstoles hablaban, los pastores hablaban o los predicadores, los evangelistas, los profetas soltaban una palabra, la gente prestaba atención. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se respetaba la palabra escrita y la palabra hablada. Hoy cuando una palabra se suelta de parte de Dios sobre tu vida, por favor no la ignore, no la ignore, por el solo hecho de que Dios puede hablar de cualquier manera, por medio de quien se le dé la gana Dios puede hablar. Y charlando en términos nuestros entre nosotros, Dios puede hablar cuando quiera, por medio de quien quiera, y puede hablar por medio de quien se le dé la gana. Entonces, ahí es donde nosotros le damos el lugar que le tenemos que dar a la palabra escrita y a la palabra hablada. Lo tercero, que está tomando nota de estas cosas, ¿verdad? La autoridad de la cabeza es Cristo, número uno. Número dos, los ministros son embajadores de Él. Número tres, la palabra escrita, la palabra hablada, era una autoridad en medio de ellos. Se respetaba a aquellos a quienes Dios levantaba para que cumpliera el ministerio como lo tenía que cumplir. Número cuatro, la iglesia primitiva distinguía claramente entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hoy es como que hay una corriente que quiere eliminar el antiguo pacto. Mire, el antiguo pacto no está para ser eliminado, está para ser visto y respetado, porque todo lo que usted ve ahí era una sombra del nuevo pacto. Entonces, tanto una cosa como la otra se complementa. Y ahí es donde uno tiene que darse cuenta de estas cosas. La iglesia primitiva distinguía claramente entre lo que era el antiguo pacto y el nuevo pacto. En ningún lado ellos eliminaron el antiguo pacto. Le dieron el lugar que le correspondía a partir de que Cristo vino a la tierra. Entonces, lo cuarto que yo quiero compartirte en esta hora, se lo pongo ahí en los comentarios para que usted lo pueda tener y lo pueda tomar, que la iglesia primitiva distinguía todas estas cosas. Entonces, uno tiene que ir viendo, estos son los fundamentos de la iglesia del primer siglo, mis amados. Yo le llamo al material, a la materia, al libro, le puse iglesia apostólica. Estos eran los fundamentos de los apóstoles. Vamos rápido, número 5. Había una, déjeme que lo llame de esta manera y tome nota, había una uniformidad en la doctrina. A veces nosotros hoy tenemos gente que uno practica de esta manera, el otro practica de esta, uno lo defiende de esta manera, el otro defiende lo suyo, y a veces hay hasta discordia y pelea por eso. En el tiempo de la iglesia cristiana primitiva había una uniformidad en la doctrina. Lo que los apóstoles enseñaban se respetaba, se establecía, se cumplía y nadie chillaba, por decírtelo de alguna manera. Yo sé que usted me lo va a poder entender esto con libertad. Nadie levantaba la voz para chillar. Los apóstoles, los profetas establecían una directiva, ponían un fundamento y sobre eso caminaban. Y cuando había que corregir algo, acuérdese cuando Pablo corrige a Pedro, ahí en el libro de los Gálatas usted lo tiene. Y cuando en el tiempo de la iglesia en Jerusalén tuvieron que corregir algunas cosas de los gentiles, llamaron a Pedro, a Bernabé y se corrigió. Nadie chillaba. Entonces, número 5. Yo te estoy enumerando cosas, tome nota de esto.
Número 5, había una uniformidad en cuanto a los conceptos, en cuanto a las enseñanzas vertidas. Había una uniformidad de criterio en estas cosas. No te encontrás con aquello de que cada uno enseñaba lo que bien le parecía. No, cada uno no enseñaba lo que bien le parecía. Ellos caminaban en el fundamento y en la doctrina de lo que habían aprendido. Esa era su escuela, era su funcionamiento, era lo que conocían y de esa manera ellos trabajaban y crecían. Entonces uno tiene que ir tomando nota de estos puntos y darse cuenta que la Iglesia Apostólica tiene mucho para enseñarnos, mis amados, mucho para enseñarnos. Y anotar una cosa más que está bueno que lo recuerde. Ponga número 6 si quiere, póngale número a esto. Número 6. Las soluciones a los problemas, vamos a llamarlo de esta manera, las soluciones a los problemas fueron encontrados en la enseñanza de Cristo. O sea, qué es lo que Cristo hizo? Y Cristo hizo tal cosa. ¿Qué hizo el Señor? No, el Señor hizo tal cosa. Bueno, listo. Y a partir de lo que el Señor había hecho, ellos podían vertir una enseñanza y dar una directiva para cómo había que manejarse. ¿De dónde toma usted los principios, los parámetros? No, pero a mí me enseñaron de esa manera. Y si a vos te enseñó un endiablado, vos tenés que estar haciéndole caso a lo que un endiablado te enseñó. O sea, qué bueno que hoy podamos ver toda la luz de Cristo. Cristo le dijo, por ejemplo, a Pedro en una ocasión, Pedro le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor dijo, perdonarás 70 veces 7. Y eso fue una enseñanza puntual que dejó bien marcado cómo funcionaban las cosas. ¿Me siguen esto? Entonces ahí es donde uno tiene que ver, cada cuestión tiene una respuesta, mis amados. Cada cuestión tiene definitivamente una respuesta. Y lo bueno de la respuesta es que nosotros podemos encontrar aquellas verdades que uno tiene que encontrar o que necesita en la directiva de aquellos a los que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si usted tiene un apóstol, tiene un profeta, tiene un pastor, un padre en la fe, si usted tiene alguien que direcciona su vida, dele bolilla, escúchelo, porque ahí donde vos te encontrás que las soluciones están al alcance de la mano. No hay mucha complicación a la hora de corregir ciertas cosas. Tenemos a la autoridad por excelencia que es el Señor y a partir de ahí las cosas que uno se encuentra. Todas estas cuestiones tienen que ver con fundamentos. Y anote algo, por favor, que yo en el libro recuerdo que se lo puse. Necesito que usted tome nota de esto y póngalo ahí. La iglesia funcionó en 4 principales áreas desde el principio. Número 1, propósito. La iglesia funcionó bajo un propósito. Número 2, en profecía. La iglesia se formó bajo un desafío profético tremendo. La iglesia fue profetizada desde los tiempos en que todas las cosas fueron creadas. Entonces la iglesia tenía funcionamiento. Número 1, en propósito. Número 2, en profecía. Número 3, en preparación. A ver, lo que Dios va a hacer con tu vida tiene que ser forjado, tiene que ser establecido, tiene que ser preparado. No, Dios no te va a mandar y te va a llamar al choque así, andá y arréglatela. No, la vida de ellos fue preparada, fue formada. Los apóstoles caminaron 3 años y medio al lado del Señor y ahí es donde vieron señales, milagros, una enseñanza con milagros, una prédica con sanidades, una impartición con liberación y ellos tenían una visión completa de todas estas cosas. Entonces la iglesia funciona en 4 cosas: profecía, propósito, establecimiento. Hay un proceder para el establecimiento y para la preparación de la iglesia. Anote esas 4 palabras: propósito, profecía, preparación y establecimiento. Son 4 palabras. Yo se lo voy a poner ahí para que usted lo tenga ahí en los comentarios de la página. La iglesia funcionaba en estas 4 áreas. Estas 4 áreas tienen que estar bien marcadas en la vida de cada uno. Nosotros no podemos hacer lo que nos parece. Uno tiene que hacer lo que Dios ha determinado para cada uno. Y es donde vos te das cuenta, estas cosas funcionan en ese nivel. La iglesia
fue profetizada en el tiempo de Daniel, en el tiempo de David, en los salmos, en los profetas menores. Ya se venía hablando de un cuerpo, la iglesia, un cuerpo. ¿Se acuerda el sueño de Nabucodonosor? Bueno, pues ya ahí vos ves un camino ya orientándose hacia lo que el Señor iba a establecer. Te das cuenta en un montón de pasajes donde, por ejemplo, anote Daniel capítulo 2, verso 44, anótelo por ahí. Y vendrá aquel día donde un reino será establecido. Dice Daniel capítulo 2, verso 43, 44, por ahí, anótelo. Y vendrá un día donde el reino será establecido. Y el reino de Dios resulta que cuando el Señor viene, Él comienza a predicar el mensaje del reino, a establecer el reino, a soltar el reino. Y hoy la iglesia es representación del reino en todo lugar. Y hoy nosotros tenemos el mensaje del reino, estamos en el reino, disfrutamos el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Y eso fue anunciado en el libro de Daniel. Entonces la iglesia funciona bajo esos parámetros en cuanto a profecía, en cuanto a preparación. La Biblia declara en cuanto a preparación que Dios lo envía a Juan el Bautista a preparar el camino para aquel que viene. Y luego preparó el camino para el Señor. Y el Señor le dijo a Pedro, edificaré mi iglesia. Una iglesia que no había sido edificada antes. Entonces, ¿cómo nos vamos nosotros no permitir ser preparados y preparar el terreno de todo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida? Mis amados, esto no es para improvisados, de verdad. Esto no es para gente improvisada. Y ahí es donde vos te encontrás que el reino fue establecido en el día de Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, y todos fueron llenos del Espíritu. Y luego comenzaron a hablar en otras lenguas, y la iglesia fue llena de poder, y ministraba y evangelizaba con poder, y todas las cosas que usted conoce. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar lugar a estas cosas con respecto a la iglesia apostólica? La iglesia es apostólica hasta la médula, o sea, permítame que se lo diga de esa manera. La iglesia fue, es y seguirá siendo apostólica hasta la médula, porque así se estableció, así se confeccionó, y ya hasta la misma palabra lo declara. Usted capaz que habrá escuchado un término que se llama eclesía. Yo se lo voy a poner ahí en los comentarios para que lo pueda tomar. Quizá usted habrá escuchado la palabra eclesía. Ese término, la palabra eclesía, significa una entidad de gobierno. No era cualquier cosa, era una entidad de gobierno. Eso lo voy a poner ahí en los comentarios para que usted después lo pueda ver con toda libertad. Ahí está, ahí se lo compartí. La palabra eclesía era una entidad de gobierno, se llamaba eclesía aquellos que ejercían una función de gobierno. O sea, cuando la Biblia se declara que la palabra iglesia es eclesía, los llamados afuera, una explicación no tan complicada, habla de los llamados afuera o los apartados para. Esa es la eclesía. Y anótelo por ahí. La eclesía, la palabra eclesía es usada 114 veces en el nuevo pacto. O sea, ¿cómo no darle bolilla a estas cosas? De entrada, desde la médula, la iglesia es apostólica en todo su funcionamiento y en todo su escenario. Fíjese esto, y hago una pausa ahí y tome nota si quiere. Fíjate que se habla del cuerpo de Cristo como la iglesia a partir de distintas figuras que la Biblia utiliza. Por ejemplo, utiliza la figura del cuerpo. La iglesia, por ejemplo, utiliza la figura del cuerpo. Se lo describe como el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y anóteselo bien grande. Cuando hablamos de iglesia, mis amados, no estamos hablando del edificio. A veces uno habla de la iglesia como el edificio, el lugar a donde nosotros vamos a reunirnos, a alabar y adorar al Señor, que está bárbaro. Ese es el templo. En su defecto le podemos llamar templo. La iglesia pasa más por un organismo que por otra cosa. La iglesia no es el edificio lo cual en donde nosotros nos reunimos. No es la iglesia. La iglesia es un cuerpo orgánico que tiene vida, es un cuerpo viviente, es un organismo
viviente, soy la iglesia. Entonces, la Biblia lo utiliza la figura, por ejemplo, del cuerpo. La iglesia es como el cuerpo, que tiene varios miembros, tiene una cabeza, tiene brazos, tiene ojito, tiene nariz, tiene extremidades, y te muestra el cuerpo. Y te dice, cada uno en el cuerpo es importante. Y uno siempre utiliza, por lo menos yo siempre utilizo este ejemplo, ¿no? Vos le das un buen pisotón a uno en el dedo chiquito del pie y va a ver cómo reacciona la cabeza, reacciona la mano, se agarra la pata, te agarra la cabeza, así como me duele el dedo y diablo desgraciado. Pero si yo te pisé en el pie, ¿por qué reacciona la cabeza? Por una sola cuestión. Somos un cuerpo orgánico donde cada elemento del cuerpo tiene una participación importante. Yo a los pastores y a nuestros hijos espirituales, yo siempre les digo esto, ¿no? Y les recuerdo que qué bueno que cada uno es necesario en el cuerpo de Cristo. Tendremos, mis amados, diferentes funciones, estaremos llamados a distintas cosas, pero somos parte de un cuerpo. Uno está llamado a una función, otro llamado a otra función, otro a otra función distinta, pero somos todos parte de un mismo cuerpo. Entonces cuando la Biblia habla, por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 4, anóteselo, Efesios capítulo 4 habla, y en Efesios capítulo 4 dice que somos un cuerpo, donde unidos por sus extremidades y unidos entre sí, cumplimos una función, que es la de establecer el reino de Dios. En otro pasaje habla sobre la esposa de Cristo, la novia del Cordero, la esposa de Cristo. Y ahí te utiliza, por ejemplo, utiliza una figura matrimonial, aluciendo a que la iglesia está casada con el Señor, está casada con Cristo. Entonces utiliza y date cuenta vos el término singular, habla la iglesia, no dice las iglesias, dice la iglesia, haciendo mención de un organismo, que es la iglesia de Cristo. Y se la menciona, usa un segundo ejemplo, que es el de la esposa, donde uno tiene que tratar a la esposa como la tiene que tratar. Cuidado, mis amados, como trata a los hermanos de la iglesia, por decirlo de alguna manera. Cómo trata al cuerpo de Cristo. Tenga cuidado cómo uno se relaciona con el cuerpo de Cristo por este tema. Entonces, ¿dónde vos te das cuenta? Esto funciona de esta manera, porque el Señor lo hizo así. No porque nosotros, y cuando uno, y denme una pausa 30 segundos, cuando uno quiere desmembrar una parte del cuerpo, usted no puede desmembrarse una parte del cuerpo. O si por algún motivo se desmembra el cuerpo y se le saca una parte, definitivamente su cuerpo no va a seguir siendo el mismo, porque hay una parte que se desmembró. Con esto pasa lo mismo. Con esto pasa exactamente, mis amados, lo mismo. Nosotros no podemos desmembrar a nadie del cuerpo. Sí lo podemos sanar, lo podemos corregir, no sé, lo podemos ubicar en su lugar, todo eso está bien. Pero uno no puede desmembrar el cuerpo de Cristo, porque es el reino mismo. Utiliza la figura del cuerpo, utiliza la figura de la esposa, utiliza la figura del reino. Se habla del reino mismo, utiliza la figura de la familia en el libro de Efesios, capítulo 2. Entonces, si la iglesia es todo eso que uno ve, ¿cómo no darle el lugar que le tenemos que dar realmente? Y anótase una cuestión más, ya quiero darle algunas cositas puntuales. Eh, Anote esto, la iglesia tiene una misión que cumplir. Y cuando hablo de iglesia, te vuelvo a repetir algo, hablo de organismo. La iglesia tiene una misión que cumplir. Nosotros no estamos porque sí a donde estamos. Nosotros tenemos una misión que cumplir. La iglesia de Cristo tiene una misión que cumplir. Y vos me dirás, ¿cuál es una de esas, pastor? Y por darte un ejemplo de varias, llevar el evangelio a todo lugar. Hacer que el evangelio del reino corra por todo lugar. Eso es responsabilidad de la iglesia. Entonces, tenemos lo que nosotros llamamos, tenemos una misión que cumplir.
Entonces, si tenemos una misión que cumplir, yo no puedo desmembrar el cuerpo de Cristo como a mí me parece. No lo puedo hacer, no tengo lo que nosotros llamamos el permiso de parte de Dios para hacerlo, no puedo hacerlo. Yo tengo que funcionar como cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, eh, como el reino de Dios en la tierra. O sea, tengo parámetros para funcionar. Entonces, mis amados, tratemos de ser realmente lo que Dios necesita que nosotros seamos en este tiempo. Trate de serlo. No mire, a veces la gente mira por costumbre. Dice, no, yo lo hago de esta manera porque a mí me enseñaron así. Y se te enseñaron mal, que toda tu vida va a funcionar mal. O sea, ahí es donde uno tiene que ajustarse a aquellas cosas que la Biblia determina para cada uno de nosotros. Y ahí es donde por llamarlo de alguna manera, la misión principal de la iglesia, la misión fundamental de la iglesia, está en el hecho de salvar a las personas, de llevar a las personas al nivel a donde Dios ha determinado que la iglesia sea. Y ahí me quiero meter en algunas cuestiones que se las quiero dar. Tome nota de esto, por favor. Anótelo de esta manera, ponga por ahí elementos esenciales de una iglesia apostólica. Yo solo voy a poner los comentarios ahí. Elementos esenciales. Mire, póngalo así. Elementos esenciales. Elementos, anótelo, esenciales de una iglesia apostólica. Elementos esenciales. Si la iglesia, por ende, como nosotros decimos, la iglesia es apostólica, entonces uno tiene que funcionar como tal. O sea, no podemos funcionar como uno quiere. Tenemos que funcionar de la manera en que tiene que funcionar. Y ahí es donde empiezo a nombrarte algunos elementos. Y vamos a volver a ponerle número a esto. Número uno, eh, es más que una localidad, es más que una persona en sí. Es un organismo viviente, póngalo así. No es la iglesia que está en la zona norte, la iglesia que está en la zona oeste, la iglesia que está en la zona sur. No, señores, es la iglesia de Cristo. Que después estemos funcionando en distintos lugares por una cuestión de que Dios nos puso ahí, funcionamos en distintos lugares, es otra cuestión. Pero no existe aquello de la iglesia de acá y menos la iglesia de fulanito. Es la iglesia de Pablito. No, no es la iglesia de Pablito. Es la iglesia de Cristo. Que Pablito la puede pastorear, pero la iglesia es la iglesia de Cristo. Entonces uno empieza a hablar de la manera en que tiene que hablar. Número uno, envuelve mucho más que una persona o que una localización. Es lo primero, uno siempre tiene que tener presente estas cosas. Es mucho más que una persona y mucho más que una localización. La iglesia de Cristo. Principio número uno. Principio número dos. Me gustaría que usted pueda tomar nota de alguna de estas cosas. Número dos. La iglesia envuelve... déjame lo llame de esta manera. Número dos. La iglesia envuelve gobierno local. La iglesia, en líneas generales, cada iglesia que el apóstol Pedro o el apóstol Pablo estableció, las iglesias eran autónomas. Envolvían en realidad un gobierno local. ¿Daban cuenta a sus autoridades? Sí. ¿Tenían autoridades espirituales? Sí. La iglesia de Jerusalén tenía a Pedro, la iglesia de Antioquía tenía a Pablo, la iglesia de Éfeso tenía a Timoteo. Todas las iglesias tenían una autoridad a quien rendirle cuenta. El reino de Dios no es un reino para llaneros solitarios, señores. El reino de Dios no es un reino para llaneros solitarios. A alguien le tenemos que rendir cuenta. Pero no obstante, y más allá de eso, cada congregación local tenía un gobierno propio. O envuelve, llámelo de esta manera, yo solo voy a poner los comentarios ahí y después usted puede verlo. Envuelve un gobierno local. Quiere decir que la iglesia local tiene que tener la capacidad de tener sus diáconos, sus ancianos, sus ministros, sus líderes, sus colaboradores, para que cada uno pueda cumplir la función que tiene que cumplir. Y a veces como que uno queda medio colgado en el tema, ¿no? Y no podemos decir, no tengo todo lo que tengo que tener, pastor. Bueno, no hay problema, pero no es un hecho de que va a ser eterno tampoco. En algún momento vamos a tener que ir dándole forma a aquellas cosas
que necesitamos dentro del liderazgo de la iglesia. Por ejemplo, déjeme que le diga esto. Te voy a dar un ejemplo. Vos tenés una mesa. Supóngase que esto es una mesa. Yo tengo un escritorio, que a vuestro no tiene patas, pero... Una mesa en su comedor. Usted tiene una mesa. Y la mesa tiene 4 patas. ¿Está bien? Por lo menos. Algunas tienen 5 acá al medio, pero usualmente 4 patas. Y usted tiene la mesa ahí. Si usted le saca una pata a la mesa, mientras no la toque, la mesa va a quedar así. Ahora, en el momento que usted le puso algo o le apoyó algo, si esta pata no está, la mesa va a hacer esto, frente a las cosas. Con la iglesia pasa lo mismo. Mis amados, si la iglesia fue establecida con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿quiénes somos nosotros para sacar una pata de la mesa y no darle el lugar que le tenemos que dar? ¿Se da cuenta? Entonces, envuelve, yo le llamo a esto, envuelve un gobierno local, donde, si bien rendimos cuenta a nuestras autoridades, la iglesia tiene la capacidad de desenvolverse, de manejarse y de crecer como tiene que crecer. ¿Está bien? Número 1, número 2, vamos al número 3. Envuelve en un tesoro local. Déjeme que le hable de finanzas. Envuelve un tesoro, yo lo llamo de esa manera, envuelve un tesoro local. Cada iglesia tenía un sistema financiero propio en su tiempo. Yo te voy a poner ahí unos detalles para que usted pueda después ver todo este tema. Cada iglesia envolvía un tesoro local. Déjeme usar esa frase. Por ahí más simple es decir una economía propia. Cada iglesia tenía su economía. Y vos te encontrás en pasajes como 2 Corintios capítulo 8, que la iglesia de Macedonia era una iglesia en necesidad, la iglesia, pero le daban a Pablo y le daban al Señor de acuerdo a lo que le tenían que dar. Ellos no tenían problema de dar. Algún día vamos a hacer un seminario de finanzas, gente. Hay 4 columnas financieras que toda iglesia tiene que saber funcionar, tiene que respetar y tiene que saber funcionar. ¿Por qué, pastor? Porque si no le falta una pata a la mesa. Y sin una pata la mesa no cumple la función que tiene que cumplir. Porque cuando le pone algo se cae. La iglesia del primer siglo daba sus diezmos a sus autoridades. La iglesia del primer siglo le daba las ofrendas también a sus autoridades. Compartían primicias, establecían las primicias y entendían la ley de la siembra y la cosecha. Por eso Pablo le habla a los Gálatas. Y Pablo a los Gálatas le dice, lo que el hombre sembrare es lo que cosechará. Usted no espere cosecha si no tiene siembra. Olvídese, no espere cosecha si usted no tiene siembra, porque es una ley divina. Entonces la iglesia, para funcionar, necesitaba ser envuelta en un tesoro local. Ese tesoro local tenía que ver con diezmos. Si no está al día con sus diezmos, hágalo, porque Dios no puede bendecir ladrones, señores. Lo miro la cara en este momento. Y tomo el permiso, y si no, vaya a mirar otra transmisión, que no hay problema. Dios no puede bendecir un ladrón, así que dele los diezmos como corresponde a sus autoridades. Usted se lo da al Señor por medio de sus autoridades. Las ofrendas, practicaban el servicio de las ofrendas. Vos te das cuenta que la iglesia de Macedonia era pobre en extremo, pero dio más allá de sus límites. Practicaban las primicias y practicaban la siembra. Pablo le habla a Gálatas y le dice a los Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, lo que cosechará. Entonces, la iglesia necesita un tesoro local para poder funcionar de la manera en que tiene que funcionar. Y a veces uno le habla de esta cosa y es como que la gente medio como que se enoja con esto. No se enoje. Le estoy hablando verdades bíblicas que de pronto la gente no la quiere ver. Que no la quiera ver son 2 mangos aparte. Pero esto es Biblia. Y en los tiempos, tanto el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, esto funcionaba así. Yo recuerdo que cuando estaba en el seminario a mí me decían, no, el diezmo es del Antiguo Pacto. Hasta que un día entendimos que el diezmo no era ni siquiera del Antiguo Pacto, era anterior. Pablo le dio los diezmos de todo el botín ganado a Melquisedec. No le dio los diezmos solamente, le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Y cuando llega la reglamentación de la ley para la nación,
dice que eso se legisló. No es que se creó, se legisló lo que era una práctica común en aquel tiempo. Entonces, es como dice el refrán, mis amados, no hay peor ciego que el que nos quiera ver. Y ahí es donde uno aborda todas estas cosas. La iglesia tenía una cabeza que era Cristo, tenía los apóstoles que eran los embajadores. La iglesia tenía un tesoro local, un sistema financiero local, donde podían sostener la obra de Dios en su lugar. Número 4, envuelve disciplina local. Número 4, envuelve disciplina local. A ver, la disciplina, mis amados, tiene que ver con el orden y tiene que ver con la corrección. Tiene que ver con el orden y tiene que ver con la corrección. Necesitamos una iglesia disciplinada. Si a alguien no le gusta el tema de la disciplina, vaya para otra transmisión, yo le doy permiso, no hay ningún problema. Pero si se queda, a ver, la disciplina tiene que ver con orden. La disciplina, señores, tiene que ver con orden. Y vos te das cuenta inmediatamente cuando una persona respeta sus autoridades por la orden que le establece. Y si una autoridad te da una orden y no estás dispuesto a cumplirla, sos un desacatado, sos un desorejado, desobediente al cual Dios no puede bendecir. Porque, a ver, esto es una cuestión que tiene que ver con orden. Y Dios es orden, señores. La iglesia envuelve disciplina. Te puedo dar un montón de ejemplos. Primera de Corintios capítulo 5, vos tenés un ejemplo. En Hechos capítulo 5 tenés otro ejemplo. En Hechos capítulo 15 hubo un desorden y había que corregir y lo corrigieron. Y cuando una persona tiene que ser corregida y no acepta corrección, y eso habla más de su persona que de la situación en realidad. La iglesia envuelve, y yo te lo digo de esta manera, yo en el libro se los puse así, envuelve una disciplina local. Primera de Corintios 5 te mencioné hace un rato. Pablo declara esto y le dice, el tal se ha expulsado a Satanás. Mirá qué extremo de llega. Tampoco vamos a andar ejerciendo acciones disciplinarias todos los días por cualquier cosa, pero cuando se amerita una situación hay que hacerlo. Y ahí es donde vos te das cuenta la medida, la altura espiritual de la persona. La iglesia lo practicaba esto. Mis amados, la iglesia local es una iglesia de comunión. Es una iglesia de comunión. Y cuando alguien rompe ese estado de comunión, hay que sanar esa herida, hay que corregir eso. No podemos hacer la vista gorda a las cosas. Pero bueno, número 4. Número 5. La iglesia es una unidad colectiva que adora. La iglesia es una unidad. Si usted está tomando nota, tome nota de esto. La iglesia es una autoridad, una unidad, un organismo colectivo, grupal de adoración. La iglesia es una unidad colectiva de adoración. Nosotros estamos llamados a la adoración. La adoración es parte de nuestro escenario, gente. La adoración es parte de nuestra vida. A veces uno le dice a los hermanos, nacimos para adorar, sí, totalmente. Fuimos creados para la adoración al Rey de Reyes. Entonces la iglesia no puede evadirse de estas cosas. Déjenme ver la hora. Nosotros no podemos evadirnos de estas cosas. Uno tiene que saber muy bien eh, dónde está parado y dónde está plantado. Fíjese, es un organismo colectivo de adoración. Nosotros estamos abocados a la adoración al Señor, a honrar al Señor. Está notando todo esto, ¿verdad? Si no, después vuelve a ver videos si se perdió algo. Número 5, número 6. Es una unidad colectiva que trabaja. La iglesia cristiana es una unidad colectiva que trabaja. A ver, Dios tiene propósito de trabajo para todos. Dios tiene planes de trabajo para todos, mis amados. La iglesia como organismo, como comunidad de fe, es una unidad colectiva que trabaja. Muchachos, donde cada uno cumple la parte que tiene que cumplir. A todo Dios nos llama algo, a todos, a todos. Vos me decís, no, pero pastor fulanito tal no tiene idea. Que el tipo no tenga idea no significa que Dios no lo haya llamado. Significa que la persona no está enterada todavía.
Pero Dios, una, para todos Dios tiene una asignación, para todos Dios tiene un marco de trabajo, de servicio. Entonces, la iglesia cristiana, y es mi punto número 6, es una iglesia colectiva que trabaja, es un organismo que se promueve a sí mismo. A ver, te lo digo de otra manera. Las ovejas reproducen ovejas. No podemos pedirle a una cabra que reproduzca una oveja. Entonces, ¿por qué el pastor se tiene que hacer cargo del evangelismo y de ganar almas? Si son las mismas almas las que tienen que ganar a sus pares. Uy, sé que me metí en problema con esto, pero tranquilo. Las ovejas paren ovejas. Entonces, de la misma manera, la iglesia de Cristo tiene una función reproductiva que cumplir, al ganar almas, al edificar, al trabajar, al servir, al funcionar. Número 7. Una iglesia local debe estar junta. Una iglesia local está llamada, está marcada para estar junta. Hablando por boca del apóstol Pablo, cuando él escribe a los hebreos, y yo doy por sentado que el apóstol Pablo le escribió a los hebreos, que hay una puja con eso hace años, por el estilo literario y por los contenidos. Cuando Pablo le escribe a los hebreos, él le dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Se acuerda haber leído eso? Eso está en el libro de Hebreos capítulo, si la memoria no me falla, Hebreos capítulo 10, o el capítulo 9 o el capítulo 10, por ahí está. Entonces, ese texto dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahí es donde uno va, déjeme que se lo diga de esta manera, uno va a revitalizar, llamarlo así, vamos a revitalizar la importancia de que somos una comunidad de fe y que por lo tanto tenemos que reunirnos. Nosotros estamos marcados y asignados para estar juntos, la iglesia de Cristo. No sé si alguna vez te pasó, a ver, déjeme que te use el ejemplo, a ver si alguna vez te pasó, y está bueno verlo eso. ¿Viste cuando vos te cruzás con alguno que vos lo mirás y decís, este es cristiano? Y por su forma de hablar, por su forma de manejarse, por su forma de operar, vos mirás a la persona y decís, este es cristiano. Y cuando te ponés a hablar de cristiano, a mí me tocó estar en Salta hace unas semanas atrás ahí con mis hijos, el pastor Hugo y la pastora Roxana, me tocó estar con ellos ahí. Y fuimos a visitar un lugar y estamos viendo el lugar, vamos a hacer trascender Salta este año, prepárese para un congreso fuera de lo común, para afectar toda la ciudad de Salta. Y estuvimos ahí, y cuando estábamos ahí llegó un señor con unas chicas, y cuando yo los vi caminar, iban para allá, iban hablando entre ellos, le digo a Hugo, esos son cristianos. Le dije de una, son cristianos. Y cuando venían para acá le preguntamos, ¿ustedes son cristianos? No, sí, somos cristianos, somos pastores. Y ya teníamos tema para hablar, y ya nos dimos un abrazo, y ya estábamos a los besos ahí. Y vos te das cuenta que nuestra comunidad es muy particular. Nosotros estamos llamados para estar juntos y compartir todas las cosas juntos. Uno no puede desprender a la iglesia de esas cosas, no puede desprenderlo. Déjeme que le hable de los supervisores. ¿Me va siguiendo, verdad? Déjeme que le hable por un momento de la obra de los supervisores o de los que trabajan para la obra del Señor. La obra del Señor era muy sencilla en aquel tiempo. La organización congregacional era muy sencilla, no había tanto problema ahí con algunas cosas. No había, vos decís, ¿cómo se identificaba la iglesia del primer siglo? ¿Cómo se identificaban ellos entre sí? Y quiero darte algunas cosas. Ponga por ahí. Ponga como título, ¿cómo identificar la obra de la iglesia del nuevo pacto? ¿Cómo se identifica la iglesia? Y ahí es donde uno le dice a los hermanos por sus características. La iglesia, mis amados, tiene una característica propia. Yo estoy mirando la hora acá, no quiero pasarme la 10 de la noche, nos queda media hora. ¿Cómo identificar la iglesia?
y anótelo ahí, ayúdeme en los comentarios, póngalo. ¿Cómo identificar a la iglesia? ¿Cómo identificar la obra de los ministros, la obra de los supervisores? ¿Cómo identificar el trabajo de la iglesia local? ¿Cómo se hace? Y uno le dice a los hermanos por sus características. No tenemos otra manera, por sus características. Entonces yo te voy a poner ahí algunas cosas. Número uno, ponga ahí las características del servicio de la iglesia. La obra de los supervisores, la característica de la iglesia. Número uno, autoridad. La iglesia apostólica, la iglesia del Señor en sí misma tiene autoridad. Y ponga un texto, por favor, anótelo ahí en los comentarios. Gálatas capítulo 1, 6 al 9. Yo estoy viendo acá mis notas y tengo algunos textos que le quiero compartir. Anótelo, por favor, en los comentarios. Y póngalo así, ¿cómo identificar la iglesia del Nuevo Testamento? Ponga eso como título. Y después anótese Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Yo te lo voy a leer el texto para que no tenga que andar buscándolo. Mire, estoy maravillado, el apóstol Pablo le habla a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En otras palabras, se habían apartado estos. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le sale al cruce a la iglesia de Gálatas para poder ordenar sus pasos y para poder corregirlo y para poder ordenar lo que se había desordenado. Eso significa que la iglesia tiene autoridad. Póngalo por ahí. Número uno, en su servicio, la iglesia que manifiesta, la iglesia manifiesta autoridad. Es la primera de las características de la iglesia, manifiesta autoridad. O sea, nosotros estamos llamados, mis amados, usted, yo y cada uno en el cuerpo de Cristo, estamos llamados a un ejercicio de autoridad. Por decirte un ejemplo, ¿se acuerda que el texto de la Biblia que dice, llamará las cosas que no son como si fueran? ¿Se acuerda? Llamará las cosas que no son como si fueran. Yo le voy a llamar lo que no es para que sea. Es un ejercicio de autoridad. Número uno, la iglesia en sí misma tiene una cuestión de autoridad. Vamos a lo segundo. Número dos, tenemos más textos para compartir. Después les voy a, capaz que les regale mis notas después, se lo voy a poner ahí en el grupo. Número dos, organización. La iglesia apostólica fue organizada. Estaban los apóstoles en Jerusalén, Pablo y Bernabé estaban en Antioquía. Ellos establecieron diáconos para atender las mesas, reconocieron profetas, reconocieron evangelistas, los pusieron a trabajar. La iglesia estaba organizada. Dios no puede, es muy difícil trabajar con desorganización. Vos te encontrás a Dios organizado del primer día. Te encontrás a Dios en un marco de organización desde Génesis capítulo 1, donde Dios estaba, dice, puso orden. A la luz la llamó día, a las tinieblas la llamó noche, y así fue ordenando cosas. Entonces, la organización es dirigida prioritariamente por el Señor y por medio del Señor Jesús a los suyos. Entonces así funciona. Si Dios lo demandó, si Dios te llamó, si Dios te ungió, si Dios te puso, si hay una autoridad espiritual que te confirió un trabajo, y una organización, uno no puede en la organización lo que se le dé la gana. A ver, déjame que te lo diga de vuelta. Uno no puede, mis amados, en la organización hacer lo que se le dé la gana, porque si uno hace lo que se le da la gana, los demás también van a hacer lo que se le da la gana y nunca las cosas van a funcionar como tienen que funcionar. Uy, esa es la parte donde el pastor se picó. Pero es verdad, a ver, la gente pretende que las cosas le funcionen a su criterio. Y la iglesia va a funcionar al criterio de Dios, no al mío o al tuyo. La iglesia va a funcionar al criterio de Dios. Por eso necesitamos organización. Número uno, me está siguiendo con esto, ¿verdad?
Número 1, autoridad. Número 2, organización. Y anótese esto, por favor. En un sentido local, la iglesia tiene y necesita una organización. En un sentido local, la iglesia tiene y necesita una organización. Y te recuerdo lo que hace un rato te comenté por ahí. La iglesia en sí, cada congregación en el tiempo apostólico era autónoma, pero la palabra autónoma no significa que no tenían autoridades. Ojo con eso. Significa que tenía un movimiento local propio, no que no tenía autoridades. Se manejaba con el gobierno propio que tenían para cumplir una asignación propia. Pero eso no tiene que ver con que no tuvieran autoridades, ellos respetaban sus autoridades. Jerusalén respetaba a Pedro, respetaba a Juan, a Santiago, que fue el pastor de Jerusalén. Antioquía respetaba a Pablo y a Bernabé, las iglesias de Éfeso, de Gálatas, de Filipenses. No estamos hablando de no respetar autoridades, estamos hablando de que tenían un gobierno local, una organización local, en la cual ellos podían con toda libertad funcionar y cumplir la asignación que obviamente Dios le había puesto a cada uno de ellos. O sea, anote dos textos, Hechos capítulo 14, 23, ayúdenme a ponerlo ahí, Hechos 14, 23, y Hechos capítulo 20, 17 y 28. Hechos capítulo 14, verso 23, ahí dice que establecían en cada lugar donde ponían la iglesia, constituían ancianos. En aquel tiempo el anciano cumplía la función del pastor, el pastor local del lugar. Y vos tenés eso en Hechos capítulo 14, verso 23. Y luego ponga Hechos capítulo 20, verso 17 y verso 28. Hechos capítulo 20, verso 17 y el verso 28. Y ahí es donde el apóstol Pablo, en un mensaje extraordinario, antes de su despedida, le manda una carta. Nosotros mandaríamos un mail, le manda una carta a los ancianos de Éfeso y le dice: velad por ustedes mismos y velad por la grey en la cual el Señor nos ha puesto por pastores para velar por el rebaño. Entonces date cuenta cómo ellos tenían autoridades, funcionaban bajo autoridad, respetaban la autoridad que tenía por encima de su cabeza y se movían en un escenario de organización y de autoridad. Entonces, mis amados, todas las cosas les salían bien, todas las cosas les salían bien, pues Dios no puede bendecir un desorganizado. Ay, diga, amén a eso, sí puede. Número 3, designaciones. Número 3, nosotros le llamamos ungimientos. Nosotros le llamamos a esto apartados para el ministerio. La iglesia estaba claramente vista en ese sentido. Designaciones. Ponga ahí Romanos capítulo 16, verso 16. Romanos 16, 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mire lo que dice Romanos 16, 16. Os saludan, yo se lo voy a poner ahí en los comentarios. Os saludan, dice así, todas las iglesias de Cristo. ¿Y qué es lo bueno que uno tiene que ver, entre otras cosas? Que la iglesia no era del pastor, la iglesia era de Cristo. Siempre fue del Señor, es la iglesia del Señor y seguirá siendo del Señor. No es nuestra la iglesia. La iglesia, nosotros cumplimos una función ministerial, una función de servicio, de trabajo. Es lo que nosotros cumplimos en este tiempo, pero la iglesia es del Señor. Me va siguiendo con esto, ¿no? Designaciones, te dije, número 3, número 4, adoración. La iglesia tenía un marco, déjeme que se lo diga de esta manera, la iglesia disfrutaba de un marco de adoración, pero el marco de adoración es según el patrón bíblico, no según lo que
de pronto uno puede relacionar. La adoración era parte, mis amados, de ellos. La adoración era parte de sus vidas. Eran una comunidad, permítame que lo diga de esta manera, era una comunidad de adoradores. El Señor un día le dijo a Juan, le dijo, Dios es espíritu y los que le adoran necesita que se le adore en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Se acuerda ese texto? Yo le voy a poner un comentario ahí, después por favor búsquelo en las notas, te voy a poner un comentario, yo tengo una prédica sobre eso. Y es muy interesante lo que significa en espíritu y lo que significa en verdad. Yo se lo voy a poner ahí para que usted lo pueda tomar después. Es muy interesante, pues nosotros, ese texto, si yo le preguntara a usted ahora, ¿se acuerda de Juan 4:24? Sí, el texto donde dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Perfecto, ¿para alguna vez se puso a pensar qué significa en espíritu? No carnales, gente no natural, gente que se maneje en lo espiritual, mis amados. Bueno, eso por un lado, ¿no? En espíritu. Luego dice en verdad. La verdad representa a Cristo mismo. No puede adorar quien a Cristo no lo tiene en su corazón. No puede adorar quien no tiene a Cristo en su corazón. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, hay una generación que son adoradores pero no adoran en el espíritu, eso no sirve. Y hay otra generación que puede creer que está la verdad, pero si la verdad es Cristo y Cristo no está en su corazón, tenemos un problema. No sé si me pudo entender lo que le quiero decir. Yo solo voy a poner los comentarios ahí en las notas para que usted tenga esto. Es muy fuerte eso. La iglesia apostólica, la iglesia del Señor, es una comunidad de adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, sabiendo que el espíritu, en espíritu no es algo carnal, no es algo superficial, no es una costumbre, no es una cuestión de formalidades, es una cuestión del corazón, pasa por otro lado. Y la verdad tiene que ver con el patrón revelado, con la realidad, con Cristo en mi vida, no es otra cosa más que Cristo en mi vida. Entonces, bueno, la iglesia funciona en marco de adoración. Número 5, en servicio. Una de las características de la iglesia apostólica es el servicio. La iglesia tiene una obra triple. La iglesia, yo quiero que usted pueda tomar nota de esto, la iglesia tiene una obra en líneas generales, para no, podemos enumerar un montón de cosas, pero en líneas generales para no hacérselo complicado. Hay 3 áreas donde la iglesia cumple por sobre todas las cosas la obra de Cristo, llamémoslo de esta manera. Número 1, enseñar y predicar. Número 1, predicar y enseñar o enseñar y predicar. Número 1. El Señor vino a la tierra, predicaba y enseñaba, predicaba y enseñaba, predicaba y enseñaba, predicaba y enseñaba. Entonces, enseñaba y hacía milagros, predicaba y sanaba a los enfermos, y soltaba una palabra profética y liberaba a los endemoniados. Entonces, si tu evangelio es completo, uno tiene que tener estas cosas: enseñar, predicar, número 1. Número 2, edificar. Nosotros estamos llamados a edificar la obra de Cristo en todo lugar. Nuestra responsabilidad no es responsabilidad de decir, no, si no lo hago yo. A ver, nosotros tenemos que hacer la obra que nos corresponde. Dios, ¿a qué te llamó? Si usted no sabe Dios a qué lo llamó, usted tiene un problema. Si usted no sabe Dios a qué lo llamó, usted realmente tiene un problema. La iglesia tenía una obra señalada, triple obra: enseñar y predicar, número 1. Número 2, edificar. Y número 3, hacer ejercicio de benevolencia. Los evangelios lo llaman misericordia. Hacer ejercicio de misericordia. Estamos practicando la misericordia. Estamos alcanzando con misericordia. Estamos declarando algo.
estamos creyendo por algo, estamos habilitando algo, estamos enviando algo. Entonces ahí es donde 1 Timoteo 5:16 habla de eso. 1 Timoteo 5:16 habla de eso. Número 6, mis amados, la vida de los miembros, la vida de los discípulos. La vida de los discípulos. Los discípulos eran celosos por la santidad, por las buenas obras, por cumplir el propósito. Entonces había santidad, había celo por la obra de Dios, había carga, había preocupación por la obra de Dios. La vida de los discípulos, y anótelo de esta manera, ¿no? La vida de los discípulos pasaba por ese lugar, pasaban las cosas. Por ese lugar ellos guardaban la santidad, guardaban el celo, guardaban la preocupación, guardaban el anhelo de lo que Dios había marcado para la vida de ellos. Lo mismo que nosotros estamos llamados y asignados para todo esto. Hace un rato te hablé de la disciplina. La iglesia del primer siglo practica la disciplina. Nosotros estamos marcados para practicar la disciplina, para establecer un orden como iglesia local. En la adoración, un orden, en la manera de vivir, un orden, en la doctrina, en la enseñanza, los fundamentos, un orden, en las designaciones ministeriales, un orden, en respetar a la autoridad que está arriba mío, para que los que están abajo me puedan respetar a mí cuando vean que yo respeto autoridades, y así es una cadena, y el que está arriba respeta al otro, y nos respetamos mutuamente, y respetamos los dones, los talentos, la misión que cada uno Dios le dio, o sea, con libertad, mis amados. Así era la vida de los discípulos. Y uno dice, no hay ninguna ciencia extraordinaria en todo esto. No hay una cuestión complicada en todo este tema. Y quiero terminar hablándote sobre la diferencia entre una iglesia apostólica y una iglesia pastoral. Gracias a Dios porque tenemos buenos pastores, tenemos buenos maestros, tenemos buenos evangelistas, buenos profetas, buenos apóstoles. Gracias al Señor, porque dentro todo un remanente de gente muy buena sirviendo y honrando al Señor. Pero la iglesia necesita transicionar de lo pastoral a lo apostólico. Y a veces cuando vos le hablas de estas cosas es como que la gente, sobre todo los ministros, como que se resienten un poquito. Y uno no está para resentirse, uno está para movilizarnos de un lugar menor a un lugar mayor. Así que yo con esto voy a terminar, pero quiero que pueda tomar nota de estas cosas. Tengo gente invitada esta noche, gracias por estar ahí, los bendigo, bienvenidos, y gracias por estar con nosotros. Pero quiero que vea algunas cosas. La iglesia apostólica, yo te dije cuando arranqué que tiene marcas muy particulares, y quiero dártelo a diferencia de una iglesia pastoral. Una iglesia pastoral usualmente, la iglesia pastoral siempre trabaja hacia adentro. La iglesia apostólica trabaja hacia afuera. Y me voy a empezar explicándote eso. La iglesia pastoral trabaja hacia adentro. Cuido lo que tengo, cuido esto, cuido aquello, uno está encerrado en sí mismo. La iglesia apostólica es una iglesia que va para adelante, que conquista, que avanza, que abre puertas, que unge gente, que levanta, que formamos, que establecemos, predicamos el reino en todos lados. Entonces, uno tiene que mirar esas cosas, mis amados. Yo te voy a poner estos puntos en los comentarios, de verdad. Luego entre a la página y ahí va a tener todo esto puesto a modo de comentarios para que lo puedan tener. Vamos a ministrarlo ahora, se lo voy a ir soltando. Si usted puede anotarlo, tome nota, y si por ahí se cuelgan alguno, tranquilo, que va a estar puesto en las notas ahí. Póngalo de esta manera. Aspecto de funcionamiento de una iglesia apostólica, a diferencia de una iglesia pastoral. Hoy la mentalidad pastoral rechaza lo apostólico. Y a veces lo apostólico te dice, no, los pastores están pasados de moda. Y sin embargo Dios utiliza cada cosa y nos va llevando de un nivel a otro nivel, y de este nivel a otro nivel, sin despreciar a nadie y sin desprestigiar tampoco a nadie. Y ahí es donde uno empieza a enumerar algunas cositas que yo se las quiero marcar ahí en los comentarios.
Número uno, la iglesia apostólica tiene unción y carácter apostólico. La iglesia apostólica tiene unción y carácter apostólico. ¿De qué estamos hablando? Eh, la iglesia apostólica tiene una identidad bien definida. En lo apostólico, en lo profético, uno tiene una identidad bien marcada. Sabemos a lo que Dios nos llamó, para qué estamos habilitados, qué es lo que Dios espera de nosotros. Uno lo tiene claro eso, no tiene problema con esas cosas. Número uno, la iglesia apostólica tiene una unción para hacer milagros, señales, prodigios, maravillas, para traer rompimiento, para alcanzar, para quebrar maldad, establecer el reino. Tiene una unción diferente y por lo tanto tiene un carácter bien, bien definido en cuanto a la dimensión apostólica. Eh, Número uno. Número dos, la iglesia apostólica es una iglesia que tiene una fuerte dimensión de crecimiento. Está apuntada a crecer, a desarrollarse, a avanzar, a establecer el reino. No tiene tiempo para andar perdiendo con soncera. Eh, Permítame el término, ¿no? No tiene tiempo para andar perdiendo con soncera. Yo sé que hay gente que no le gusta mi cara, por ejemplo. Yo sé muy bien que hay gente que no le gusta mi cara. Y bueno, ¿yo qué cree que le haga? Es la cara que tengo. Si el otro no le gusta mi cara, es problema del otro, no es problema mío. Pero tampoco me voy a pelear y tampoco me voy a poner a hacer una discusión, un planteo. Tengo una identidad bien definida, número uno. Número dos, estamos abocados a una dimensión de hacer crecer el reino, establecer, avanzar, conquistar, tomar. La iglesia apostólica funciona de esa manera. Si no, señores, no es apostólica. Si no, señores, no es apostólica. La iglesia apostólica se expandió. De Hechos capítulo 8 para adelante fue toda expansión y crecimiento. Entonces vos te das cuenta las marcas que una iglesia apostólica tiene. Ay, está picante esto. Número 3. Número 3. Cuando una iglesia llega a ser apostólica, romperá con todo lo que antes no le funcionaba. Lo que antes no funcionaba, ahora funciona. Lo que antes no se lograba, ahora se logra. Lo que antes no tenía, ahora lo tengo. Lo que antes no me salía, ahora me sale. Lo que antes no podía lograr, ahora lo puedo lograr. Funciona la cosa apostólica. Número 3. Romperá con todo lo que antes no fue posible. Eh, Te dijeron que no era para vos, que no era tu forma, que no era tu tiempo, que no eras el adecuado. ¿Cuántas cosas nos dijeron? Sin embargo, nosotros estamos dando fruto y el otro todavía sigue hablando, sin ninguna clase de fruto. ¿Te das cuenta? La iglesia apostólica es una iglesia que está concentrada en romper con todo lo que antes no anduvo y está definidamente puesta y establecida para lo que tiene que andar. Número 4. Una iglesia apostólica respeta los 5 ministerios. Una iglesia apostólica trabaja con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros sin problema. Tenemos autoridades apostólicas, autoridades proféticas, pues yo te hablo de nuestro equipo, por ejemplo, tenemos apóstoles varones, tenemos apóstoles mujeres, tenemos profetas, tenemos evangelistas, tenemos pastores, maestros en el ministerio. No tenemos ningún problema en poder habilitar aquellas cosas que Dios quiere hacer con la vida de cada uno. Trabajan en equipo los 5 ministerios. La iglesia apostólica trabajan en equipo, mis amados. 5 ministerios trabajan en equipo, trabajan juntos, pueden avanzar, conquistar, crecer en líneas de respeto sin ninguna clase de problema. Y ahora te das cuenta que esto es bien práctico. La iglesia apostólica número 5. Sígame con estas cosas, yo se lo voy a poner ahí en los comentarios. Número 5. La iglesia apostólica establece fundamentos. Nosotros usamos esta palabra, dimensionar, avanzar, alcanzar, conquistar, romper, establecer. Usamos esos términos. Una iglesia apostólica funciona estableciendo fundamentos y avanzando. De esa manera funciona. No funciona de otra manera. Entonces vos te das cuenta que no tenemos un techo
te lo digo de una manera muy práctica. A ver, la iglesia apostólica es una iglesia que no tiene un techo. Nosotros no nos podemos permitir poner un techo. O sea, tampoco se ponga usted un techo. La iglesia apostólica no tiene un techo, por nuestra cabeza está en los cielos, no tenemos un techo. Tenemos un piso, pero no tenemos techo, no tenemos límite en lo que Dios quiere hacer con cada uno. Y qué bueno es, mis amados, que uno pueda entender que la iglesia apostólica funciona de esa manera. Entonces no vas a tener límite. No va a tener límite financiero, no va a tener límite de personas, no va a tener límite de visión, no va a tener límite de ninguna cuestión, porque uno entendió que lo apostólico tiene que ver con avance, lo apostólico tiene que ver con crecimiento, con desarrollo, con funcionamiento, con apertura, tiene que ver con todas esas cosas. Ahí donde uno le pregunta a los hermanos, ¿y usted qué tiene? No me conteste, por la duda, no me diga nada. Es la parte donde uno permanentemente tiene que hacer ajustes. Permanentemente nosotros tenemos que hacer ajustes. Hagan, mis amados, de verdad, y esto es para todos por igual, y yo me pongo en la lista también. Hagamos los ajustes que tenemos que hacer de manera permanente. Haga los ajustes que sean necesarios, que tengamos que hacer, para poder ir caminando, progresando, creciendo, avanzando. El reino de los cielos es avance. Entonces, ¿por qué detenernos? Si el reino de los cielos está concentrado en hacernos avanzar a nosotros y llevarnos a nuevos niveles. Número 6. Una iglesia apostólica libera los dones. Mis amados, una iglesia apostólica libera los dones, libera los ministerios, libera los llamados, libera los propósitos. Una iglesia apostólica ve una persona, mirás una persona y ya está viendo los dones, estás viendo el servicio, estás viendo el ministerio, ya está. Y capaz que la persona se entregó al Señor ayer y no tiene ni idea de un montón de cosas, pero quien está en el tema uno ya está viendo, sabe que tiene dones, que tiene llamado, que tiene propósito, que tiene alcance, que Dios va a hacer algo con él. O sea, establece ministerios, dones, apertura, da posibilidades. La iglesia apostólica se maneja de esa manera. Número 7. Una iglesia pastoral se maneja en conceptos de seguridad y protección. Una iglesia apostólica se maneja en conceptos de avance. Son totalmente diferentes. Ahora yo te lo voy a explicar. Una iglesia de corte netamente pastoral se maneja en conceptos de seguridad, de garantías, de protección. No, esto es lo que Dios me dio y que nadie me lo toque, y estamos ahí y somos un pequeño pueblo muy feliz. No sé si usted se acuerda, pero yo vengo de cuna cristiana, de 5 generaciones de ministros cristianos, y cuando yo era chico me decían, más vale pocos y buenos que muchos y así nomás. Y yo me encontré un día con los años que la Biblia habla de muchos y habla de buenos. Y a nosotros nos enseñaron a congeniar eso. La mentalidad pastoral se encierra en sí mismo. La mentalidad apostólica tiene apertura. La mentalidad pastoral, no me toqué lo que tengo. La mentalidad apostólica, uso lo que tengo para expandir el reino de Dios en todo lugar. Es donde vos te das cuenta en las diferencias. Número 7. Número 8. Una iglesia pastoral se encierra. Una iglesia apostólica se abre. Por eso a veces los pastores los amamos en el Señor, los queremos, pero vos te das cuenta que los pastores no aceptan, muchos, no digo todos, pero muchos no aceptan lo apostólico, no aceptan lo profético. Y cuando vos lo mirás de afuera te das cuenta que los tipos no aceptan lo que no conocen. O por ahí conocieron una parte que capaz no era lo correcto. Entonces, no acepto. ¿Por qué no acepta? En la mayoría de los casos que yo conozco no aceptan porque no conocen. Porque uno le dijo, que el otro le dijo, que el otro le dijo, dale. Y uno se encierra en sí mismo. En lo apostólico, la iglesia del primer siglo, Dios le tuvo que mandar una persecución a estos tipos para que salieran de Jerusalén, porque estaban con mentalidad pastoral. Estaban en Jerusalén, en un pequeño pueblo muy feliz, estaban amontonados ahí los 15.000 que sabían. ¿Se acuerda que cuando Pedro predica la primera vez se entregaron 3.000? Sumale las mujeres. Y después 5.000 varones, sumale las mujeres.
más de 15.000 personas en 2 prédicas. Y ahí estaban todos en Jerusalén y Dios le tuvo que mandar una persecución y a veces en líneas muy conservadoras no dicen la persecución es del diablo. No, a algunos la persecución le viene bien para que saque la cabeza para afuera y lleve el evangelio del reino a otro lugar. Y eso pasó con la iglesia del primer siglo. Los muchachos fueron movilizados hacia nuevos niveles. Ay, diga amén a eso. Los muchachos fueron literalmente lanzados a nuevas temporadas. Entonces uno tiene que ver realmente esa diferencia. Hay un refrán, mis amados, que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Se acuerda haber escuchado eso alguna vez? No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y de verdad, a veces uno no quiere ver aquellas cosas que Dios ha puesto delante nuestro, mis amados. Ya me perdí el número, no importa, creo que era el 9, número 9. Una iglesia pastoral no es una iglesia apostólica. Anótelo de esta manera. Una iglesia pastoral no es una iglesia de corte apostólico, pero una iglesia apostólica incluye perfectamente lo pastoral, porque la iglesia apostólica sabe que necesita de apóstoles, pero también necesita de profetas, sabe que necesita de evangelistas, sabe necesita de pastores, necesita de maestros. Entonces te lo vuelvo a repetir, una iglesia pastoral no incluye lo apostólico, pero una iglesia apostólica definitivamente incluye lo pastoral porque lo necesita. Y ahí es donde vos te das cuenta algunas de estas diferencias que son muy puntuales en estas cuestiones. Por eso es tan importante pasar cada tanto a recordar el cómo funciona todas estas cosas. Número 9, número 10 creo que. Una iglesia, te lo vuelvo a repetir una vez más, una iglesia apostólica no deja de ser pastoral, pero una iglesia pastoral definitivamente no es apostólica. Entonces necesitamos un traslado de mentalidades, de criterios, de lo pastoral a lo apostólico, para funcionar en lo que Dios ha determinado para nosotros. Número 10, número 11. El pensamiento apostólico tiene la capacidad de incluir a todos. El pensamiento apostólico tiene la capacidad de incluir a todos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un don. Y anotate este texto, Efesios capítulo 4, verso 7. Efesios capítulo 4, verso 7 te dice, Dios le ha dado a cada uno una medida del don de fe. Eso está en Efesios 4, 7. Dios le ha dado a cada uno una medida del don de fe, como para que no excluyamos a nadie del cuerpo de Cristo. Número 11 creo que era eso. Número 12, vamos rapidito ahí con el número 12. El liderazgo, anótelo de esta manera, el liderazgo necesita funcionar bajo lineamientos apostólicos, porque el funcionamiento apostólico es abarcativo, no sé si está bien la palabra, creería que sí. El funcionamiento apostólico es abarcativo, el funcionamiento pastoral es excluyente. Funcionamiento pastoral te dice, no, todavía no está preparado. Hace 20 años que lo está preparando. El funcionamiento pastoral te dice, no, tiene 3 pecaditos, tiene un piercing en la oreja y tiene el pelo pintado de naranja. No, no califica. Y el pensamiento apostólico abarca porque sabe que toda buena obra, como Pablo le dijo a los filipenses en Filipenses 1:6, estoy convencido que algún día la obra en tu vida va a ser terminada. Entonces, si Dios nos perdonó a nosotros, ¿quién soy yo para segmentar a los demás? Y por último, con esto termino. Un movimiento apostólico no anula la unción pastoral, no la anula, la potencia. Te lo digo de esta manera, el movimiento apostólico no anula unciones. Si una unción pastoral, magisterial, evangelística, profética. El movimiento apostólico no anula unciones, las potencia,
porque está consciente de que lo que Dios tiene que hacer con cada uno de nosotros lo va a hacer por medio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la iglesia está formada por un cuerpo de personas, que tenemos diferentes caracteres, diferentes pensamientos, diferentes crianzas, diferentes maneras de ver las cosas, pero qué bueno, ya son las 10 de la noche y tengo que terminar, pero qué bueno que podemos estar juntos, celebrar al Señor juntos, unirnos, estar en comunión y a partir de ahí poder trabajar. Es nuestra responsabilidad, mis amados, con esto termino, es nuestra responsabilidad, definitivamente, es nuestra responsabilidad velar porque la iglesia sea lo que tiene que ser. Y ahí es donde cada uno de nosotros aporta su granito de arena, para que la iglesia sea una comunidad de gente, un organismo, que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de los lugares, a pesar de que por ahí las culturas son distintas, las crianzas son distintas, hasta los pensamientos pueden ser distintos, tenemos una sola causa, que se llama Cristo Jesús. Y ahí es donde uno puede ver a mi hermano como si me viera a mí mismo, más allá de la diferencia y los problemas de cada uno. Yo termino diciéndole esto, hermanos, amados ministros y gente en el instituto, invitados que están acá. No desmembremos el cuerpo. Si hay que corregir, se corrige. Si hay que sanar, sanamos. Si hay que habilitar, habilitamos. Si hay que llorar, lloramos. Si hay que reír, reímos. Y si hay que acompañar, acompañamos. Pero cuando Dios te pone una persona por delante, que a veces uno dice, yo siempre los cargo a los míos, ¿no? Y le digo, Dios me mandó a mí a pastorear la cueva de Adulam. A otro le habrá mandado a pastorear que yo algo un poquito más entretenido, algo más tranquilito. A mí me mandó a pastorear la cueva de Adulam. Y tenés necesitado, tenés esto, tenés lo otro, tenés aquello. Si esa congregación no la elegiría nunca. Y yo disfruto la gente que tenemos en nuestra vida, en nuestra familia de fe, porque vemos el proceso, vemos el crecimiento, vemos el desarrollo, vemos la apertura, vemos lo que Dios hace con cada uno. Eso es iglesia, eso es iglesia. De otra manera no lo puedo entender, de verdad. De esa manera yo entiendo lo que es la iglesia. Así que mis amados, los bendigo. Gracias por esta hora y media que han estado conmigo. Los alumnos tienen su material para trabajar, ya se los envié. Los que no son alumnos, inscríbase al instituto y sea alumno para recibir material, no hay problema. De verdad, seamos la iglesia de Cristo que el Señor pensó, diseñó y planeó para cada uno de nosotros. Y veremos cómo la gloria de Dios se mueve en medio nuestro con toda libertad. Los amo en el Señor. Gracias esta noche por estar conmigo. Nos veremos pronto, en unos días estamos de nuevo con transmisiones en línea. La estamos haciendo abiertas para que todos puedan compartirlo. Comparta con sus contactos, compártalo de verdad. A alguien seguramente vamos a edificar. Adelante con todo, con sus trabajos, con sus estudios. Bendigo a cada uno en su lugar. Gracias por haber estado ahí. Toda la bendición. Nos vemos la próxima.